Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, dice. ¿Cómo está, Yamilet? Buenas noches, bienvenida. Bien, ¿y ustedes? Ahí, paz y paz. Me dicen buenas noches. John, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos una semana más de actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, compañeros. Un gusto poderles saludar. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 2, vocabulario, con el tema número 3, preposiciones, movimiento en inglés. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de movimiento. Tenemos away from, tenemos down, tenemos from y tenemos into. La siguiente dice, la segunda actividad dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de ubicación. Tenemos in, tenemos at y tenemos on. ¿Cómo es lo que tienen que construir esas preposiciones? Las oraciones tienen que ser en español y tienen que ser en inglés. Es lo que tienen que hacer ustedes. Le tienen que construir dos oraciones con cada uno de los de las preposiciones de movimiento, pero tiene que ser español e inglés. Lo mismo con la siguiente actividad, que ahí tienen ustedes dos. Igual tienen que construir con las preposiciones de ubicación. Ahí ustedes igual tienen que construir las oraciones en inglés y también tienen que estar traducidas al español. Es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, son a mano. Nada tienen que hacer en computadora ni en otras actividades. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen aquí el formulario, como ustedes lo tienen que completar. Desarrollan esta actividad e inmediatamente a continuación del rotulado empiezan a desarrollar la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema preposiciones de movimiento en inglés de la semana número 3. Estamos ya cerca de finalizar esta nueva unidad con fecha 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas del 16 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Esas son las actividades en función de la entrega de la presente tarea. Así que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades. A continuación, inmediatamente nosotros vamos a desarrollar lo que corresponde al temario de nuestro material de apoyo que tenemos en el aula virtual. Y vamos a hablar directamente sobre las preposiciones de movimiento en inglés. Estas preposiciones muestran actividad o desplazamiento de algo de alguien. Dicho de otra manera, como su nombre lo indica, preposiciones de movimiento son las que determinan el movimiento de un objeto, de un animal, de una persona, de quien se esté hablando en oración. Entonces, es la preposición que determina la posición de donde se encuentra. Si hablo yo de un objeto, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, las llaves están sobre el escritorio. Puedo decir, el libretín está bajo la mesa. Y así prácticamente le están dando la ubicación donde se encuentra, están dando la determinación del movimiento.
está, por ejemplo, la pelota está en el jardín, por ejemplo. Entonces le están indicando en qué lugar se encuentra. El florero está en la sala y qué sé yo, miles de oraciones que ustedes pueden utilizar con la utilización de las preposiciones de movimiento. Esas preposiciones, como lo determinan, muestran actividad o desplazamiento de algo o de alguien que se va de un lugar a otro. Aquí nosotros tenemos en la siguiente infografía, nosotros podemos ver la preposición como tal, el significado, el ejemplo en inglés y la traducción respectiva al español. Prácticamente de aquí ustedes es donde se van ustedes a guiar para desarrollar la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. El homework correspondiente a esta semana, la week, semana. Vamos a ver preposiciones, vamos a ver las primeras prepositions. Tenemos la primera que es across. Across se traduce al español como a través de. Ese es across. Ejemplo en inglés. Por ejemplo, tenemos my mother goes across the street to get into the market. Entonces aquí nosotros ya tenemos qué es lo que está indicado. Entonces tenemos across. Este across significa a través de. En este caso en la oración dice mi madre va a través de la calle para ir al mercado. Entonces ya está indicando por dónde se traslada. My mother goes across the street to get into the market. Entonces ahí estamos determinando cómo está trasladándose. Mi madre va a través de la calle, dice, para ir al mercado. La siguiente preposición tenemos along. Along de igual manera se traduce a lo largo de. Y si el primero era a través de, acá nosotros decimos a lo largo de. Entonces, a lo largo de la calle está dañado, por ejemplo. Entonces, ahí utilizamos la preposición de desplazamiento de movimiento along. For example, por ejemplo, my father always walk along, como tal, along, y que es la preposición. The road. My father always walk along the road. Mi padre siempre camina a lo largo del camino. My father always walk along the road. Entonces estamos indicando a lo largo de donde se desarrolla ese movimiento, está desplazándose. Tenemos la siguiente preposición que es around. Around se traduce al español como alrededor de. Y tenemos la siguiente oración. My friends and I use it to ride our bicycles around the town. Dicen mis amigos y yo solíamos ir en bicicleta alrededor de la ciudad. Entonces ya indicamos around, que significa alrededor de, que está indicando en el movimiento de desplazamiento alrededor de que se desarrollaba esta actividad. Entonces dice the town, alrededor de qué, alrededor de la ciudad. Entonces está indicando este adverbio de movimiento. Tenemos el siguiente, away from, que significa, en este caso, tiene dos significados en español. Puede significar fuera de, o también puede significar lejos de. Eso significa away from. Por ejemplo, a dog ran away from the dog pound. Un perro huyó lejos de la perrera, dice. Entonces aquí nosotros tenemos ya qué significa away from. Entonces tenemos la utilización del adverbio de movimiento. A dog ran, el perro huyó away from, lejos de, dog pound, lejos de la perrera. Vamos al siguiente adverbio que en este caso es down. Down significa, tiene un solo significado y es hacia abajo. Con toda actividad, todo desplazamiento que se haga hacia abajo. Entonces dice down. Por ejemplo, dice let me write down my anothers to start on project. Déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. Entonces tenemos down como preposición, en este caso, de movimiento. Tenemos el siguiente que tenemos from, que se traduce al español, que en este caso significa desde. Por ejemplo, tenemos my flight is from Bogotá to Lima. Mi vuelo es desde Bogotá hacia Lima. Entonces ahí tenemos la utilización de from. Este from obviamente determina desde a dónde y hacia dónde se proyecta el movimiento. Tenemos el siguiente que es into. Into significa hacia adentro en este caso. En este caso dice my dog run into the corn yard.
Entonces aquí tenemos la utilización del adverbio de movimiento. Dice, mi perro corre hacia adentro del patio. Entonces dice, my dog runs. Runs en este caso correr. Into, ¿hacia dónde va? En este caso, hacia adentro de courtyard. Entonces, mi perro dice, corre hacia adentro del patio. Este into, obviamente, significa como tal hacia adentro. Tenemos, y esta preposición, o menos nosotros siempre le tenemos incluso en nuestros electrodomésticos, y nosotros podemos indicar este of. Of significa fuera de. Entonces, en este caso tenemos la oración take your papers off my desk. Tenemos la utilización de la preposición de movimiento of. Toma tus papeles fuera de mi escritorio, dice. Entonces aquí le está indicando dónde, hacia afuera, este of, fuera de. Entonces ya está indicándole en este caso el movimiento que se desarrolla. Tenemos onto, que es sobre, onto es sobre. En este caso tenemos put de peitot, onto de store. Coloca la tetera sobre la estufa, dice. Entonces ahí está indicando sobre qué necesitan que coloque. Por ejemplo, alguien le dice, coloca la computadora sobre el escritorio o coloca tu teléfono sobre la cama, por ejemplo. Entonces ya en este caso, cuando indiquen sobre algo, ya saben que es onto dentro de inglés como preposición de movimiento. La siguiente tenemos out of. Out of significa hacia afuera. Por ejemplo, tenemos go out of the house and see that is happening. Ve hacia afuera de la casa y mira qué está pasando, dice. Entonces tenemos este out of. Out of como preposición de movimiento. Está indicando que una persona se mueva desde un sector interno hacia afuera para ver qué es lo que sucede. Entonces ahí utilizamos el get off. Entonces aquí tenemos un poco de preposiciones en función de movimiento, de desplazamiento. Entonces aquí nosotros hemos visto la preposición, el significado en español, los ejemplos que nosotros podemos utilizar en inglés y obviamente la traducción de aquellos ejemplos. Continuamos con el siguiente que es over. Over es por encima de. Over significa por encima de, por ejemplo, por encima del techo, por encima del auto, qué sé yo, por donde ustedes lo vayan a ubicar. Entonces, over se traduce al español como por encima de. Y tenemos la siguiente oración. Our flight went over the Andes Mountain. Nuestro vuelo pasó por encima de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí tenemos over, que significa over, por encima de. Entonces, indicando por encima de qué pasó en relación del movimiento. Out flight went over the Andes Mountain. Vamos a ver el siguiente, en este caso es past, el siguiente adverbio. Pero en este caso nosotros tenemos que tener cuidado con este past, porque es una palabra polivalente, pues de acuerdo al contexto de la oración, tiene diferentes significados o cambia su significado de acuerdo a la utilización que le demos. En este caso, past es más allá de y también se traduce como por. Pero nosotros habíamos visto, por ejemplo, en las horas, para los que estuvieran conmigo desde niveles anteriores, habíamos visto que ese past, por ejemplo, cuando hablábamos de horas, significa algo que ha pasado, algo que sucedió en el pasado. Entonces, ahí también se utiliza este past, por eso hay que tener este past como adverbio. Si se traduce al español como más allá de y también como por cualquiera de las dos determinaciones y es la traducción al inglés. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. We found a dog when we ran past the school. Aquí tenemos la utilización de la preposición, en este caso de movimiento. Dice, encontramos un perro cuando corríamos más allá de la escuela. Tenemos el tú como tal. Tenemos tú. Este tú se traduce, igual tiene dos traducciones al español. Significa a y también significa hacia. For example, dice, she's going to visit her grandmother in summer. Entonces, ahí nosotros tenemos la utilización del to como, obviamente, preposición de movimiento. Tenemos, she is going to. Ella visitará a su, visit her grandmother, a su abuela, in summer, en verano. Entonces, ahí tenemos la determinación cómo se puede utilizar.
Tenemos la siguiente que es towards. Towards significa hacia. For example, my mother rejoicing my brother when I walking towards her. Entonces aquí tenemos la determinación de towards como tal. Esta oración se traduce, dice, mi madre reconoció a mi hermano cuando caminaba hacia él. My mother recognized my brother when they walked towards her. Entonces ahí tenemos la determinación. Vamos a la siguiente que es under. Under significa igual debajo de. Hay que tener cuidado, obviamente también, porque existen palabras con significados diferentes. En este caso tenemos under como abajo de. Y también teníamos la siguiente determinación que significaba hacia abajo de. Entonces, en este caso, under significa debajo de. Y, por ejemplo, tenemos la siguiente oración. The water runs under our house. Entonces, ya sabemos este under como tal que significa debajo de. Entonces, el agua corre debajo de nuestra casa, dice. The water runs. El agua corre. The water runs under. Debajo. O este es un pronombre posesivo. En este caso significa nuestra. House es casa. The water runs under our house. Ahí tenemos la utilización de under. Y tenemos la siguiente que es up, que es hacia arriba. Por ejemplo, cuando les dicen stand up, ¿qué significa? Que tienen que pararse. Obviamente el movimiento va hacia dónde? Va hacia arriba. Entonces, este up como tal se traduce como hacia arriba. Esa es una preposición up. For example, dice, my sister ran up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo. Dice. Entonces ahí tenemos, my sister ran up the Coliseum. Up, como tal, hacia arriba. Tenemos la utilización de up para indicar hacia dónde fue, hacia dónde se movilizó. Entonces, ahí tenemos, estas son pocas, un pequeño listado de todas las preposiciones que pueden haber en función de movimiento, en función de desplazamiento, que son las preposiciones de movimiento. Vamos a ver a continuación, en cambio, las preposiciones de ubicación. Y hemos visto en el momento que se desplaza una persona, hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera, una serie de cosas que nosotros no hemos visto en función de movimiento de las personas. Ahora vamos a ver en la ubicación que se encuentra. Por ejemplo, alguien le pregunta, ¿y dónde está tu auto? Y yo le digo, está afuera. Entonces ahí vamos a ver cuándo utilizamos in, cuándo utilizamos at y cuándo utilizamos on en función de la preposición de ubicación en inglés. Como su nombre lo dice, estas preposiciones señalan la ubicación, la posición o localización de un objeto, de una persona, de un animal, de quien se hable en la oración. En este caso, por ejemplo, tenemos las prepositions. Vamos a ver en este caso las preposiciones de lugar, de ubicación. Tenemos en este caso tres. Tenemos in, at y on. ¿Cuándo se utiliza in y cuándo se utiliza at y cuándo se utiliza on? Ya vamos a ver. De acuerdo a la utilización de cada una de ellas, existen diferentes reglas gramaticales, las cuales nosotros hemos de ver, hemos de analizar en las próximas clases. En este caso, in se usa para ubicaciones en una área determinada. Para eso sirve in, para ubicaciones en una área. Por ejemplo, dice, he lives in Bogotá. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él vive en Bogotá. Entonces le está determinando dónde vive, está determinando el área o el lugar. Entonces ahí utilizo la preposición in. Entonces aquí tenemos la preposición como tal, en este caso que es in. Dice, I lives in Bogotá. Él vive en Bogotá. Entonces vamos al siguiente, at. At se utiliza para ubicaciones en un punto específico. Por ejemplo, she is at the library. Ella está en la biblioteca. Entonces tenemos, aquí estamos indicando dónde se encuentra específicamente. Entonces dice, she is at the library. Ella está en la biblioteca. Y por último, on nos sirve para ubicaciones en una superficie determinada. For example, they are on the corner of Main of Oxford Street. Ellos están en la esquina de la calle principal y la calle Oxford. Eso le quiere decir. Entonces ahí nosotros estamos indicando con este on. En este caso estamos determinando la ubicación. Dice, they are on the corner
on Main and Oxford Street. Main es calle principal. Entonces ellos están, dicen, en esquina de la calle principal y la calle Oxford. Esto en cuanto a las preposiciones de ubicación. Las preposiciones de ubicación, las más básicas, son tres las principales: in, an y on. Y ahí ustedes ya tienen cómo o en qué momento ustedes lo pueden utilizar y en ejemplos cómo se debería utilizar dentro de las oraciones que nosotros hemos visto. Entonces, en este caso, nosotros hemos visto dos determinaciones importantes: las preposiciones de movimiento y las preposiciones de lugar. Esas son las que ustedes tienen. Y vamos a continuar un poco más con este tema. Vamos a ir viendo algunos ejercicios, vamos a ir viendo algunas actividades importantes en función de esta actividad importante que son las preposiciones de movimiento en inglés. ¿Qué son las preposiciones de movimiento en inglés? Vamos a ver cuáles son. Las preposiciones de movimiento son palabras que acompañan a los verbos y ayudan a definir la dirección hacia donde se ejecuta la acción. Ojo, las preposiciones de movimiento siempre van a estar acompañadas a lados de ¿qué? A lados de verbos. Y ello le va a ayudar a definir la dirección hacia donde se ejecuta una acción. A continuación vamos a ver una lista de ejemplos y usos. Podrás encontrar la traducción del castellano para no siempre es literal en la traducción de estas actividades. Siempre hay que tener nosotros cuidado en la forma de cómo lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver la siguiente tabla. Igual tenemos aquí la preposición, tenemos el ejemplo en inglés y tenemos la traducción al castellano o al español, como ustedes lo quieran definir. Iniciamos con la primera preposición, que es tú. Tú se traduce al español como a y hacia. Por ejemplo, dice, she goes to the cinema every Thursday. Ella va al cine todos los jueves. Entonces ahí nosotros tenemos la utilización de tú como tal. Ella va al cine todos los jueves. She goes to the cinema every Thursday. Vamos a ver en relación del siguiente, que es in, y también into, que significa estos dos hacia adentro o en. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: please come into my office. Dice, por favor, entra a mi oficina. Y ya tienen aquí una oración, las cuales pueden ustedes utilizar en casa, las cuales ustedes pueden utilizar en cualquier actividad que ustedes vayan a desarrollar. Please, obviamente de una forma cordial, dice, por favor, come, entra into my office, entra a mi oficina. Tenemos la siguiente, que es out of, es otra preposición que dice fuera de y de. Por ejemplo, tenemos I took the coat out of my wardrobe. Saqué el abrigo de mi closet, dice. Está indicando el movimiento, que es lo que hizo en este caso con una prenda, que sacó obviamente del closet. Tenemos la siguiente, que la preposición on, y también tenemos la preposición onto, que significa en y también significa sobre. Por ejemplo, the cat jumped on the table. El gato saltó sobre la mesa. The cat jumped onto the table. Entonces indica este onto y significa sobre. Indica sobre qué es lo que están haciendo. Tenemos la siguiente preposición, que es off, que significa fuera. Ya habíamos visto anteriormente este off significa fuera. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo: take the best of the sofa. Quita los pies del sofá. Take the feet of the sofa. Tenemos la siguiente, up, hacia arriba. Por ejemplo, tenemos the bedroom are up the stairs. El dormitorio los dormitorios están en el piso de arriba. Entonces ahí tenemos up, que indica hacia arriba, que indica un lugar, un movimiento hacia la parte superior. Tenemos la siguiente, que es down, que significa hacia abajo. Tenemos he climbed down from the tree. Él se bajó del árbol. Eso significa the climbed down from the tree. Ahí estamos indicando, él se bajó del árbol. Obviamente estoy hablando del sexo masculino porque estoy determinando con el pronombre personal he. Entonces ahí tenemos la actividad.
tenemos along, la siguiente palabra. Esta se traduce al español como a lo largo o a lo largo de. Por ejemplo, they walked along the street. Caminaron por la calle. They walked along the street. Entonces aquí tenemos along, a lo largo de, caminaron por la calle o a lo largo de la calle. Eso se traduciría. Vamos al siguiente, tenemos drought. Drought se traduce como a través de y atravesar, algo que atraviesa. Por ejemplo, tenemos I walked through the city. Atravesamos la ciudad a pie. Entonces ahí tenemos I walked through the city. Atravesamos la ciudad a pie. Tenemos la siguiente cross, que significa cruzando. Por ejemplo, tenemos the bride goes across the river. El puente cruza el río, dice. The bride goes across the river. Entonces, ahí tenemos la determinación. Vamos al siguiente. Tenemos past, que significa más allá y también significa pasando. Por ejemplo, tenemos the bank in the past, the post office. El banco está pasando la oficina, dice. En este caso, la oficina de correos, porque dice the post office, la oficina de correos. The bank is past the post office. El banco está pasando la oficina de correos, sería la traducción correcta. Tenemos la siguiente, around, que es a la vuelta y alrededor. Dentro del ejercicio podemos ver la siguiente oración. The supermarket is round the corner. El supermercado está a la vuelta de la esquina. Eso significa. Entonces, the supermarket is round the corner. Ahí tenemos la determinación. Vamos al siguiente ejemplo. Dice towards. Towards significa hacia. Por ejemplo, dice the dog is running toward you. El perro está corriendo hacia nosotros. Entonces ahí está indicando cuál es la acción, el movimiento que está haciendo el perro en este caso. Y tenemos away, alejado de, en otra dirección. Por ejemplo, este significa away, vamos a ver cómo se le aplica el away dentro de una oración. Y tenemos just go away and leave me alone. Dice vete y déjame solo. Prácticamente es una frase exclamativa lo que determina ahí. Just go away and leave me alone. Vete y déjame solo. Entonces, ahí ustedes tienen una serie aquí tienen un poco más de ejemplos en función de las preposiciones de movimiento, cómo están diferenciadas, cómo se pueden utilizar. Entonces son los temas que nosotros hemos ido viendo, que hemos ido analizando en el desarrollo de la presente actividad. En este caso, las preposiciones de movimiento son sumamente facilitas. No implica mayor dificultad el momento de utilizar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Seguir leyendo, seguir viendo, seguir repasando, revisando el video de la explicación y en función de eso ir analizando cuál es la estructura gramatical de cada una de las oraciones. Eso les va a permitir a ustedes mejorar y que ustedes puedan, de cierta manera, que les sea más fácil traducir cualquier tipo de palabras que se encuentren en inglés, oraciones especialmente que se encuentren dentro del idioma inglés. Es fundamental estas actividades en función de que ustedes con este tipo de gramática, ustedes van a ir reforzando ya un poco más los conocimientos en función del idioma inglés, cómo están estructurados, cómo se van formando. Vamos viendo periódicamente cuáles son las características y estructuras gramaticales y siempre se les está poniendo con ejemplos para que ustedes vayan analizando y vayan viendo. De esa manera se les hace mucho más fácil a ustedes ir cogiendo, ir analizando una serie de preceptos gramaticales que están dentro de la asignatura de inglés. Recordándoles finalmente que el inglés, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente traducimos todas las actividades, todos los objetos, todo lo que nos rodean, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos traduciendo al inglés. Como por ejemplo, cómo se dice pared, cómo se dice puerta, cómo se dice mesa, cómo se dice computadora, cómo se dice casa, cómo se dice calle, cómo se dice avenida, todas estas cosas en vocabulario hemos venido bien. A partir de todas estas bases que ustedes tienen, que se les ha proporcionado,
ustedes tienen que seguir practicando y se les irá aplicando en determinados ejercicios que se les pondrá en función de las tareas. Así que por favor les invito a cada uno de ustedes a que sigan repasando, sigan revisando para que no tengan ningún tipo de dificultad. Y estamos ya llegando a la tercera, estamos ya llegando a la cuarta semana y con eso estaríamos dando por finiquitado la segunda unidad. Recuerden que al final de esta unidad ustedes ya tienen ustedes el examen, tienen el test que determina de esta unidad, así es que por favor sigan revisando, sigan estudiando para que no tengan ustedes al final ningún tipo de dificultades. Señores y señores, de esta manera y con estas recomendaciones que les he dado, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo mucha suerte en el desarrollo de las tareas y nos estaremos viendo hasta el día de mañana.